Maestros, buenas tardes. Miren, este es el video número 477 y sí les quiero compartir, a todos los que vayan a verlo, los que se conecten al rato o en la tarde o en la noche o este fin de semana, sí les quiero compartir pues una información muy importante porque estamos revisando pues la Ley General de Educación, estamos revisando en general la nueva escuela mexicana y estamos hablando sobre el plan de estudios 2022 y estamos hablando sobre los libros de texto. Entonces, miren, yo comentaba anoche en un video, en el 476, sobre la Ley General de Educación y cómo muchas cosas no se han estado cumpliendo ahora en la nueva escuela mexicana. Cómo muchas cosas no vienen en el plan de estudios 2022 y cómo muchas cosas no vienen en los libros de texto, en los proyectos de los escenarios, aula escolar o comunitario. No vienen. Esta nueva escuela mexicana nos ha quedado mucho a deber. ¿Por qué? Pues ustedes recuerdan, nos prometieron a todos los maestros o a todos los alumnos o a todas las familias de México que iba a haber internet gratis, en las escuelas de la sierra, allá de Guerrero, Oaxaca y todo aquello, que iba a haber internet gratis. Y hasta la fecha, pues estamos esperándolo. Yo no sé si en algunas comunidades ya tengan su internet gratis. Allá en las sierras de algunos estados, allá por el centro de la República, o acá en el norte, o allá en el sur o sureste, porque esa fue una promesa que se nos hizo. Miren, esa fue una promesa que se nos hizo en campaña. Pero aparte, viene en la Ley General de Educación, en el artículo 29 y 30. Viene en la Ley General de Educación, en el artículo 29 y 30. Yo sí les voy a comentar del artículo 30. Nos dice en el artículo 30, en la fracción 4 romano, en la fracción 4 romano nos dice el fomento de la investigación, los contenidos de los planes y programas de estudio de educación de esta nueva escuela mexicana deben de tener contenidos relacionados, aparte de con las matemáticas, con la lectoescritura, con la historia, geografía, civismo y filosofía, deben de tener contenidos relacionados con el fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como su comprensión, aplicación y uso responsables. Y miren, esta fracción 4 romano del artículo 30 de esta Ley General de Educación viene, maestros, viene contemplado, pues nos llegó el informe GEM 2023, ya llegó el informe GEM 2023. Y déjenme decirles cuál es el resumen. Pues este es el resumen, es un resumen de 32 páginas. El informe GEM es un resumen de 32 páginas. El día que salió publicado salió en inglés. Yo batallé para encontrarlo en Twitter y por fin lo localicé, pero es un resumen del informe GEM 2023. ¿Qué significa GEM? Bueno, GEM, por sus siglas en inglés, es un informe pues de seguimiento de educación en el mundo. GEM es seguimiento de la educación en el mundo. Eso es lo que significa el informe GEM. Y, tomamos por aquí algunas ideas importantes para compartírselas, porque la UNESCO publicó un documento. Déjenme nada más compartir pues este video aquí en vivo. Lo voy a compartir en Iberoamericano. Lo estoy compartiendo en varios grupos al mismo tiempo para que lo tengan ya. Y seguramente al terminar este video
pues va a tener muy buenas reproducciones, va a tener muy buenas reproducciones. Eh, bueno, ya se compartió en diferentes grupos, ya se fue el video a diferentes grupos, entonces déjenme comentarles ahora sí que quien está viendo este video, revisen el informe GEM 2023, revisen el informe GEM 2023. Y aquí vienen los compromisos de los países que están suscritos a la UNESCO o a la ONU, pues que deben establecer líneas de acción pues de lo que se informa. Este informe GEM, el seguimiento de la educación en el mundo, pues es un programa mundial que al mismo tiempo le va dando seguimiento a las metas educativas, perdón, a la Agenda Mundial 2030. La Agenda Mundial 2030 le va dando seguimiento a las metas educativas 2021 desde el 2011. Y esas metas educativas 2021, pues es una continuación de educación para todos de al final de los 70, maestros, de al final de los 70. Entonces, ahí van los programas funcionando. Y los países que están suscritos a la ONU, a la UNESCO o a la OEI, están obligados a realizar las acciones que se establecen para el mejor desarrollo, en este caso la educación, para el mejor desarrollo, en este caso la educación. Entonces, ya cuando sale el informe salió el 26 y 27 de julio, fue cuando se hizo, pues en dos sesiones, en la UNESCO hubo dos sesiones, en YouTube, estuvimos viendo esas dos sesiones, y bueno, la UNESCO, fíjense, la UNESCO hace un llamado urgente, la UNESCO hace un llamado urgente para un uso adecuado de la tecnología en la educación, para un uso adecuado de la tecnología en la educación. ¿Y qué creen? Lo que dice la Ley General de Educación de septiembre de 2019, en el artículo 30, fracción 4 romano, pues eso es lo que dice: el fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como su comprensión, aplicación y uso responsable, Y también en ese mismo artículo 30, en la fracción 20, número romano, dice: los contenidos de este plan de estudios deben de estar relacionados con el fomento de la lectura y el uso de los libros, materiales diversos y dispositivos digitales. Si ustedes revisan la Ley General de Educación en su artículo 30, fracciones 20 romano y 4 romano, entonces se van a dar cuenta de que no estamos alejados, o no debemos ser omisos, a lo que está publicado en el informe GEM 2023. Ahora sí, esta es la portada del informe GEM 2023. Creo que yo la publiqué en mi muro y en mi grupo Maestro Iberoamericano, también está en Twitter. Y bueno, yo le doy las gracias a los compañeros que se están conectando. Hay cero comentarios, hay 4 espectadores, hay 17 veces que se compartió este video, y sí les quiero comentar que la UNESCO hace un llamado urgente para un uso adecuado de la tecnología en la educación. Entonces, el 26 de julio del 2023, en París, Francia, está la sede de la UNESCO, maestros. La sede de la ONU está en Nueva York. La sede de la OEI está en Madrid, España. Pero desde París, el 26 de julio del 2023, pues se presenta este nuevo informe GEM 2023 que habla sobre la tecnología en la educación. Entonces se invita
a los países, se invita a los países a que establezcan sus propias condiciones para el diseño y el uso de la tecnología en la educación, de modo que nunca sustituya a la enseñanza presencial y dirigida por docentes. O sea, no puede el uso de la tecnología sustituir a la enseñanza presencial, pero de que llegó para quedarse, llegó para quedarse. Y bueno, hay que tomarla como un apoyo compartido para una educación de calidad. Nos dice el documento de la UNESCO, de este informe GEM 2023, de este informe GEM 2023, nos dice que la revolución digital contiene un potencial inconmensurable, pero al igual que se ha advertido sobre cómo debe regularse en la sociedad, debe prestarse también una atención similar a su uso en la educación. Se debe emplear para mejorar las experiencias de aprendizaje y para el bienestar de estudiantes y docentes, no en su detrimento, no para perjudicar la enseñanza en las escuelas o con los alumnos. Nos dice el mismo documento que hay que anteponer, fíjense, hay que anteponer la necesidad o las necesidades del estudiantado y apoyar a la docencia. Las conexiones en línea no sustituyen a la interacción humana, y en eso estamos de acuerdo, porque en tiempos de la pandemia, las clases a distancia o aprende en casa, por ejemplo, en los estados de muchos países, el programa aprende en casa, o sea, a distancia, como efecto de la pandemia, pues no fue suficiente pues para apoyar a los estudiantes o para apoyar a los maestros. Entonces, estas conexiones en línea, llámense en televisión, en Zoom, en WhatsApp, en cualquier redes, no son suficientes y no sustituyen a la interacción humana, o sea, a las clases presenciales. Nos dice aquí que los FPS están demasiado bajos. Si ustedes ven el video un poco lento o pixeleado, es por eso, es por el internet, es por las hablando de internet, es por el internet. Entonces, en el título de este informe GEM 2023, pues nos dice que en su título nos dice tecnología en la educación, una herramienta en los términos de quién, una herramienta en los términos de quién. Entonces, el informe de seguimiento de la educación en el mundo 2023 se lanzó el 26 de julio en un evento en Montevideo, Uruguay, en Montevideo, Uruguay, y lo organizó la UNESCO. La sede de la UNESCO está en París, Francia, pero este evento fue lanzado desde Montevideo, Uruguay, allá en América del Sur. Entonces el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y de la Fundación Ceibal, busquen la Fundación Ceibal de Uruguay, búsquenla en Google, sigan sus publicaciones, inscríbanse a sus webinars o a sus seminarios y tienen muy buena información. Entonces, en una reunión allá, el ministro de Educación y Cultura de Uruguay, junto con la Fundación Ceibal y 18 ministros de educación de todo el mundo, bueno, pues presentaron este informe GEM 2023. Informe GEM significa Global Education Monitoring, algo así, seguimiento de la educación en el mundo, o medición, Global Education Medition, algo así como seguimiento o medición de la educación en el mundo. Entonces, en esta presentación en Montevideo, Uruguay, pues se hacen cuatro preguntas. Si la tecnología en la educación es adecuada, si es equitativa, si es ampliable o si es sostenible. Fíjense bien, cuatro preguntas van de este informe GEM 2023 titulado
tecnología en la educación, una herramienta en los términos de quién, una herramienta en los términos de quién, y las preguntas que se hacen, que lanzaron así como preguntas detonadoras son, ¿es adecuada? O sea, la tecnología en la educación es adecuada, es equitativa, es ampliable y es sostenible. Entonces, a cada una de esas preguntas, pues les dieron respuesta. A cada una de esas preguntas, pues les dieron respuesta, este, por los presentes ahí. Déjenme abrir otra pestaña para ver quiénes están conectados, y poderlos saludar. Ya saben que este es un video pues interactivo. Me gusta platicar y preguntar, con quienes están conectados. Por aquí veo a Gapo Gap del Estado de México, Osvaldo Terreros García, saludos hasta Gómez, Osvaldo Terreros Gómez, saludos hasta Puebla, Jazz Ev, saludos hasta aquí en Nuevo León, cerca Jessica, saludos a cerca Jessica. Vamos a ver, déjenme ver nada más, pues quiénes son. Hola, Jazz Ev. Ay, ¿quiénes son los cuatro que están aquí como espectadores? Pues sí, son los mismos, Gapo Gap, Osvaldo Terreros Gómez, hasta Puebla, Jazz Ev, de aquí de Nuevo León, y cerca Jessica. No hay comentarios hasta ahorita, entonces déjenme seguir ya con las preguntas. Entonces, en esta reunión, en Montevideo, Uruguay, el primer ministro de Educación, junto con la Fundación Ceibar y los 18 ministros, pues de todo el mundo, se hacen esas preguntas. ¿Es adecuada? Entonces, ahí va parte de la respuesta. Los beneficios del aprendizaje, fíjense, los beneficios del aprendizaje desaparecen si la tecnología se usa en exceso o en ausencia de un docente calificado. Esa es una conclusión que sacan. Los beneficios del aprendizaje usando la tecnología, los beneficios del aprendizaje desaparecen si la tecnología se utiliza en exceso o en ausencia de un docente calificado. Y nos da, por ejemplo, nos dicen que en Perú cuando se distribuyeron más de 1 millón de computadoras portátiles sin que fueran incorporadas a la pedagogía, el aprendizaje no mejoró. Y ese informe de Perú advierte que los teléfonos inteligentes en las escuelas, los smartphones, han demostrado ser una distracción para el aprendizaje. Menos de una cuarta parte de los países a nivel mundial, prohíbe el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas. Creo que Suiza acaba de prohibir ya, pues las tecnologías, las tablets, los celulares en clase, y mejor se fueron a la lectura y a la escritura, al trabajo a mano, Entonces, eso es lo que nos dice, que los teléfonos inteligentes en las escuelas han demostrado ser una distracción para el aprendizaje, y menos de una cuarta parte de los países a nivel mundial prohíbe el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas. Y en América Latina, Colombia y Guatemala, en Colombia y en Guatemala, son los únicos que lo hacen, son los únicos que prohíben, supuestamente este informe, pues el uso de estas herramientas tecnológicas en clase. Una cuarta parte de los países a nivel mundial son los que prohíben. Y en América Latina, solo Colombia y Guatemala son los que prohíben. Los demás lo siguen dejando. Eso es lo que dice el informe. Me sigue marcando que hay una velocidad de fotogramas demasiado baja.
Mark Jiménez me dice saludos. ¿De dónde te reportas, Mark Jiménez? Qué bueno que comentas. La idea es comentar, interactuar, compartir, aportar. Por eso estos videos, pues me gusta más hacerlos en vivo, porque la idea es compartir, aportar, preguntar. Y bueno, ¿de dónde te reportas, Mark Jiménez? Maestros, nos sigue diciendo el documento, debemos aprender de nuestros errores pasados al utilizar la tecnología en la educación para no repetirlos en el futuro. Eso lo comentó Manos Antoninis, es el director del informe, de este informe GEM 2023. Él dice, debemos enseñar a las y los niños a vivir con la tecnología como sin ella, a tomar lo que se necesiten a tomar lo que necesiten de la abundancia de información, pero a ignorar lo que no es necesario, a dejar que la tecnología apoye, pero nunca suplante las interacciones humanas entre la enseñanza y el aprendizaje. Demuestra que la tecnología no tiene por qué ser nueva para ser eficaz. Dice que las clases transmitidas en tiempo real por docentes, al menos pues en Brasil, 1.6 millones de estudiantes, 1.6 millones de estudiantes que pues se observaron las clases transmitidas en tiempo real, pues llegaron a más de 30,000 estudiantes en el estado de Amazonas. Llegaron a más de 30,000 estudiantes en el estado de Amazonas, pero esto fue entre el 2007 y el 2022. En México, ya nos da un dato de México. En México, las clases televisadas combinadas con apoyo en el aula ayudaron a aumentar la matriculación en la escuela secundaria en un 18% entre 1970 y 2020, o sea, en la pandemia, pues en plena pandemia, el uso de estas tecnologías en México, las clases televisadas, pues aumentaron la matrícula en la escuela secundaria en un 18% entre 1970 y 2020. Nos aclara aquí que las desigualdades de aprendizaje entre estudiantes aumentó. Fíjense, las desigualdades de aprendizaje entre estudiantes aumentan cuando la enseñanza es exclusivamente a distancia y los contenidos en línea no siempre son apropiados para el contexto. Lo repito, maestros, las desigualdades de aprendizaje entre estudiantes aumentan cuando la enseñanza es exclusivamente a distancia, aumentan esas desigualdades. Y los contenidos en línea no siempre son apropiados para el contexto. Bueno, pues eso está claro, eso nos pasó durante la pandemia, eso nos pasó durante la pandemia. Pregunta número 2, ¿es equitativa? ¿El uso de las herramientas tecnológicas es equitativa? Bueno, este informe GEM 2023 nos dice o subraya, aclara que el derecho a la educación es cada vez más sinónimo de derecho a una conectividad significativa. Y le repito, en la Ley General de Educación, en el artículo 30, en México, las fracciones 4 y 20 hablan de esto. Y no tenemos Wi-Fi como se nos prometió, no tenemos internet gratis como se nos prometió. El mayor alcance de la enseñanza a distancia, por lo del cierre de las escuelas por COVID, se registró en América Latina y el Caribe. Fíjense, el mayor alcance de la enseñanza a distancia como consecuencia relacionada por el COVID se registró en América Latina y el Caribe en un 91%, maestros, en un 91%. Y el programa Ceibal en Casa de Uruguay, se lanzó inmediatamente después de que se anunciara el cierre de las escuelas. Sin embargo, la conectividad en las escuelas de Uruguay, la conectividad a internet en el hogar es muy desigual. En Uruguay, por ejemplo, en Costa Rica, el porcentaje de niños de 3 a 17 años con acceso a internet en casa es de aproximadamente el 100%. Fíjense,
en Costa Rica el porcentaje de niños de 3 a 17 años con acceso a internet en casa es de aproximadamente el 100%, pues casi todos. Para los más ricos, bueno, es aproximadamente el 100% para los más ricos y cerca del 40% para los más pobres. Pues sí, en Chile el porcentaje es 100% para los más ricos y cerca del 70% para los más pobres, el acceso a internet. Los países están combinando sus políticas para ayudar a mejorar el acceso a la tecnología. Entonces, anteriormente, a escala mundial, el 30% de los países tenían políticas para proporcionar una computadora portátil o una tablet a cada estudiante. Yo no sabía que, pues, en años atrás, eh, se me perdió aquí la información. Déjenme ver quién está aquí conectado. Bueno, les digo que en años atrás, a escala mundial, a nivel mundial, el 30% de los países tenían políticas para proporcionar una computadora portátil o una tableta a cada estudiante. Y ese porcentaje ascendía al 61% en América Latina y el Caribe. Pero ahora se ha reducido solamente al 15%. O sea, no hay apoyos de herramientas digitales, computadoras, tablets, lo que sea, en América Latina. Antes ascendía a 61%, a 61%, y ahora pues ya solamente está en el 15%. Hay una alternativa. Los países que están empezando a conceder o hacer deducciones a estudiantes para que compren dispositivos. Por ejemplo, en Costa Rica hay un programa que se llama Hogares Conectados y ofrece un subsidio de hasta el 60% de los hogares más pobres para cubrir una parte del costo de Internet. Pero esto contribuyó a reducir en los hogares sin conexión solamente del 41% en el 2016 y el 13% en el 2019. Es ampliable, maestros, es ampliable el uso de estas tecnologías, de estas herramientas digitales. Es la tercera pregunta. Acuérdense, la primera pregunta fue si es adecuada el uso de estas tecnologías, si es adecuada. Segunda pregunta, si es equitativa. Y tercera pregunta, si es ampliable. Entonces nos dice el informe que se requiere evidencia fiable sobre el valor añadido de la tecnología en el aprendizaje. No hay evidencias, pues muy, como dice alguien, muy científicamente comprobables, pero sí nos dice que se requiere evidencia fiable sobre el valor añadido de la tecnología en el aprendizaje. Nos dicen que la mayoría de las evidencias, por ejemplo en Estados Unidos, donde What Works Clearinghouse, menos del 2% de las intervenciones educativas evaluadas, menos del 2% de las intervenciones educativas evaluadas tenían evidencias fuertes o moderadas de efectividad. No había evidencias sólidas. Muchos países ignoran los costos a lo largo del plazo de las adquisiciones de tecnología. Muchos países ignoran los costos a largo plazo de la adquisición de tecnología. Las necesidades básicas de educación siguen sin satisfacerse. Maestros, hay un gran rezago en el uso de las herramientas digitales y eso es lo que está haciendo falta en el mundo y es lo que los gobiernos están pidiendo, que se les ponga atención a los docentes y a los alumnos en el uso y en el manejo de las herramientas digitales, pero también en darle un uso ético, Nos dice que muchos países ignoran los costos a largo plazo de las herramientas de tecnología. Las necesidades básicas de educación siguen sin satisfacerse. El costo, a pesar del aprendizaje digital básico en los países de ingresos bajos y de conectar todas las escuelas a Internet en los países de ingresos medio bajos,
solamente se añadirían a un 50% a su actual déficit de financiación para la consecución de metas relacionadas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda Mundial 2030. Nos dice que para que haya una plena, fíjense, yo lo compartí esto también la semana pasada, para que haya una plena transformación digital de la educación con conectividad a Internet en las escuelas y los hogares, costaría más de $1,000 millones al día, $1,000 millones al día para funcionar en los países más pobres. Nada más para los países más pobres costaría una plena transformación digital, costaría más de $1,000 millones al día y costaría 140,000 millones al año, 140,000 millones al año en los países de ingresos medios altos, en los países de ingresos medios altos. Déjenme ver quién está aquí conectado, si hay algún comentario. Bueno, pues no hay comentarios todavía. Ok, entonces ahí va. Ahora la cuarta pregunta, la primera pregunta era si este uso de las herramientas digitales o de las tecnologías es adecuada, es equitativa, es ampliable. Ahora la pregunta es que si es sostenible, si es sostenible. Entonces nos dice el documento, maestros, ya para terminar, nos dice el documento que el vertiginoso ritmo de evolución de la tecnología, fíjense, el vertiginoso ritmo de la evolución de la tecnología, pues no se diga la inteligencia artificial, obliga a los sistemas de educación a adaptarse, obliga a los sistemas de educación a adaptarse. Aquellos sistemas de educación de los países que no se adapten se van a quedar atrás y se van a quedar muy atrás. Aquí en México, en la Ley General de Educación, esto está planteado desde desde el 30 de septiembre del 2019 que se publicó esta Ley General de Educación, y bueno, nos han quedado a deber en ese artículo 30 en las fracciones 4 y 20 sobre esto, sobre las herramientas. Nos andamos discutiendo por los libros de texto, pero sobre las herramientas, sobre las tecnologías, sobre los usos digitales en la educación, nadie habla y nadie dice nada, pero 19, 20, 21, 22, 23, ya van a ser 4 meses de que se publicó la Ley General de Educación el 30 de septiembre del 2019, ya van a ser 4 meses, 4 años, van a ser 4 años, y no hay nada de lo que dice esta Ley General de Educación en cuanto a las herramientas tecnológicas, ni al uso de dispositivos digitales con ética. O sea, no hay nada, vamos rezagados y muy rezagados. Entonces, esta nueva escuela mexicana, andamos discutiendo que por los libros de textos, por proyectos que vienen con fallas, pero andamos rezagados en esta cuarta revolución digital, andamos rezagados en esta cuarta revolución digital. Maestros, ok, entonces nos dice que el vertiginoso ritmo de evolución de la tecnología obliga a los sistemas de educación a adaptarse. La alfabetización digital, maestros, esto es muy importante. La alfabetización digital y el pensamiento crítico son cada vez más importantes, sobre todo dado el crecimiento de la inteligencia artificial generativa. Lo repito, la alfabetización digital y el pensamiento crítico son cada vez más importantes, sobre todo dado el crecimiento de la IA generativa, inteligencia artificial generativa. Ya estamos con la inteligencia artificial y con la inteligencia humana, no nos íbamos a escapar. Pero hay un dato importante, nos dice que este movimiento de adaptación ya ha iniciado. Este movimiento de adaptación a la inteligencia artificial o a la tecnología ya ha iniciado. Nos dice que 43% de los países de la región, hablando de Iberoamérica, el 43% de los países de la región ha definido las competencias que quieren desarrollar para el futuro. Yo no sé si en ese 43% de los países de la región va México. Yo no lo sé si en ese 43% de los países de la OEI va México, porque supuestamente ya han definido las competencias que quieren desarrollar para el futuro.
Y nos dice que 11 de los 51 gobiernos, 11 de los 51 gobiernos encuestados a nivel mundial tienen currículos, ya tienen currículos sobre la inteligencia artificial. Yo hice un extracto, pero seguramente en el resumen del informe GEM 2023, seguramente en el resumen del informe GEM, que es un documento de 32 páginas, es un documento de 32 páginas, pues aquí debe de venir cuáles son esos 11 de los 51 gobiernos encuestados a nivel mundial que ya tienen currículos sobre la inteligencia artificial. Habría que ver cómo está México, Ya para terminar, maestro, dice que además de estas competencias, además de todas estas competencias que hemos nombrado, no hay que pasar por alto. Ahí va, la alfabetización básica. ¿Por qué? Porque la alfabetización básica es importante porque también es fundamental para la aplicación digital. Si alguien no está alfabetizado en lo que conocemos como alfabetización básica, o sea, lectura, escritura, matemáticas, cálculo mental, razonamiento, comprensión, todo. Si alguien no está alfabetizado en eso, entonces fácilmente, pues no podrá, precisamente por esta falta de habilidades en lectura, seguramente van a tener muchas menos probabilidades de ser engañados por correos electrónicos. Fíjense, los estudiantes con mejores habilidades de lectura tienen muchas menos probabilidades de ser engañados en los correos que nos llegan, en las invitaciones, en la información basura que llega. Entonces, por eso es necesario que para la alfabetización digital se haya superado la alfabetización básica que todos conocemos. Entonces, ok. Entonces nos dice que el personal docente también necesita una formación adecuada. Los maestros también necesitamos una formación adecuada, porque también podemos ser víctimas de que estén nuestros datos en peligro, Nos dice el informe que Perú es el único país de la región que cuenta con una ley. Fíjense, Perú es el único país de la región que cuenta con una ley que garantiza la privacidad de los datos de los niños en educación. Solamente Perú tiene una ley, o es el único país de la región de Iberoamérica que cuenta con una ley que garantiza la privacidad de los datos de los niños en la educación. Y además, 39 de los 42 gobiernos que impartieron educación en línea durante la pandemia fomentaron usos que ponían en riesgo o vulnerabilidad los derechos de las y los niños. Fíjense, 39 de 42 gobiernos, pues casi la mayoría que impartieron educación en línea durante la pandemia, fomentaron usos que ponían en riesgo o vulneraban los derechos de los niños. Nos dice que menos de una tercera parte de los países en América Latina y el Caribe, cuentan actualmente con normas para desarrollar sus competencias en las TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación. Esto está crítico. Menos de una tercera parte de los países de América Latina y el Caribe cuentan con normas para desarrollar sus competencias en el manejo de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Y aún hay menos programas de formación docente que cubren la ciberseguridad,
Maestros, esto es todo. Este es parte de lo que viene. Esto que les estoy leyendo es un resumen de este resumen. Pues, es un resumen de este resumen. Es un resumen de este resumen sobre el informe GEM 2023, que es seguimiento de la educación en el mundo. Seguimiento de la educación en el mundo. Busquen este documento, por ahí está en mi muro o en Maestro Iberoamericano. Busquen este documento para que lo tengan. Es un resumen del informe GEM y es un resumen de, les dije, es un resumen de 32 páginas. 32 páginas. Maestros, es todo. Este es el video 477. Este es el video 477. A ver, déjenme ver quién está aquí conectado. Pues nada, ya nadie. Aquí se conectó aquí al final Guille Villalobos, saludos. Raúl Suárez, saludos. Aparte a Gapo, Osvaldo Terreros, Jazz Ev, Raúl Suárez y cerca Jessica. Maestros, esto es todo. Este es el video 477. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Buenas tardes.